Este podcast fue realizado por víctimas del conflicto armado en Chile, con el apoyo de la Unidad para las Víctimas, buscando narrar la realidad de quienes tuvieron que abandonar Colombia a causa de la violencia. La Corporación Investigación Acción Sociocultural, el Consulado General de Colombia en Santiago y el Escritorio de la Unidad de Víctimas de la Cancillería de Colombia, en cumplimiento de la Ley 1448, presentamos la serie Narrar la Memoria, Exaltar la Vida, que surge a partir de los talleres psicosociales realizados en Santiago de Chile en diciembre de 2024 con 35 participantes. En 4 capítulos se narrará la experiencia y vivencia de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes sobrevivientes a múltiples hechos victimizantes acaecidos con ocasión del conflicto armado colombiano y que actualmente tienen su registro en la Unidad de Víctimas. Los nombres, lugar de origen y ubicación de los y las participantes estarán a resguardo. En Colombia, un hecho victimizante se refiere a cualquier acción que haya causado daño o sufrimiento a una persona en el contexto del conflicto armado. La Ley 1448 del 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, reconoce como hechos victimizantes el desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, secuestro, violencia sexual, tortura y el reclutamiento forzado de menores, entre otros. La Unidad para las Víctimas es la entidad encargada de reconocer oficialmente estos hechos y garantizar la atención, reparación y acceso a la verdad para quienes han sufrido a causa del conflicto. La gente tiende a hablar en tercera persona, pero de darme cuenta yo mismo de la magnitud del daño que ocasionó la guerra en Colombia. Y de la magnitud del daño que ocasionaron todos los actores de conflicto en nombre de defender la democracia, de conquistar el poder para el pueblo, de evitar que el país se descuadernara con el argumento que fuera. O sea, yo creo que las víctimas tienen una voz propia y por eso siempre en estos espacios yo como que considero que no es justo que hable. Y considero que no es justo que hable porque también considero que ninguna de las personas que participamos del conflicto armado está exenta del nivel de responsabilidad por el daño que se le ocasionó a la sociedad colombiana. Nada de eso justifica, digamos, todo el nivel de daño que se le hizo a las personas que habían elegido un territorio para vivir donde llegaron los actores de conflicto, que todos éramos de fuera, todos. Y como todos andábamos armados, uniformados, de pronto no éramos conscientes del nivel de miedo que ocasionábamos. Del nivel de pavor de esos papás de decir, la guerrilla, los paramilitares, el ejército se me va a llevar a mis hijos. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas fue creada el 10 de abril del 2011 mediante el decreto 4155. Esta entidad forma parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas y tiene la tarea de coordinar, asesorar y ejecutar políticas públicas para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado. Desde su creación, ha sido fundamental en procesos de atención, reparación colectiva e individual y en la reconstrucción de la memoria histórica. Los hechos pasaron hace muchos años. Yo tenía como 16 años. En ese entonces, no, 15 años, ¿ya? Pues un niñito yo vivía en la finca, mi papá no tuvimos en la finca y todo. Y pues es muy duro, yo creo que aceptar que alguien te violente sexualmente, ¿cierto? Y lo que nos hacen a muchas mujeres que somos lideresas es tratar de
invisibilizarnos y desarmarnos y minarnos la existencia a través de la violencia sexual, que sigue siendo una de las armas y una de las estrategias que usan cochinamente para hacer que nosotras nos callemos. Yo digo que lo más sanguinario son los paramilitares, porque yo lo viví en un pueblo donde llegaban ellos y las mujeres jovencitas nos juntaban para rifarnos quién era la siguiente que iba a ser abusada por uno de los comandantes, porque no solamente era un solo comandante, eran muchos comandantes que habían en esa zona, y ripaban a las mujeres. Me machetearon las manos, me violaron. Me subieron a un auto con los vidrios polarizados y me violentaron sexualmente entre 5 paramilitares. Me dijeron que las mujeres no teníamos que meternos en política porque eso era cosa de machos. Después me acuerdo que empezaron a jugar al Team Marín de Dopingüe para sacármelo. Ese día encontraron el cuerpo de un amigo y tenía signos de tortura. Y yo creo que hasta el momento no lo he llorado ni lo podré llorar, yo creo que en un tiempo, porque como que es de esas cosas que a uno le duelen tanto que se hace como callo. Luego siguió el suicidio político de Sol, y digo que es un suicidio político porque a ella también la tenían amenazada. Y nosotras muchas veces nos sentamos a hablar de eso. Ella prefería matarse antes de que su vida, que otras personas decidieran en qué momento ponerle punto final a su vida. Y nosotros lo que hacíamos era generar espacios en donde se les mostraran otras salidas a los niños y niñas, distinta a la guerra, distinto a irse a ser reclutados por la guerrilla, a ser reclutados por los paramilitares. Y entonces yo empecé a notar que la mafia estaba utilizando a los niños. Y yo lo comentaba y me decían, no, es que usted es muy pesimista, es que usted todo lo ve mal, que no sé qué. Y bueno, en esa dinámica de los derechos humanos yo solicito información cuando ya empiezo a salir del país. Solicitó investigar, pues, por qué raptan los niños en mi ciudad. Y encontrar allí que los niños quedaban en condiciones deplorables. Las chicas eran esposas mayormente de los gatilleros, de los sicarios, de la escuela de sicarios que había formado Pablo Escobar y todo su combo, ¿cierto? Y entonces ahí empezó a investigarse la trata de personas desde Medellín y de todo el país. Lo voy a decir aquí, tantas de las líderes de oposición que también fueron culpables de que hoy en día yo esté fuera de mi país, porque se aliaban con los grupos armados, entre ellos los paramilitares, porque trabajan para ellos. ¿Sí me entiende? Lo comenzaron a extorsionar, a que haga cosas malas, a que alterara documentos. Como él era de oficina, él es duro para la computación y todo eso, o porque en el mismo ejército se ve de todo, ¿sí? Entonces ya, ahora sí ya empezó la odisea de nosotros, que empezaron las amenazas, nos dejaban panfletos, que váyanse de aquí porque, bueno. Yo lloraba desesperada porque yo decía, tengo tantos sueños, tantas metas por cumplir, y que acaben conmigo simplemente por el hecho de yo no querer andar con ellos. Estuvo 2 años pagando extorsión, hasta que un día llegamos a una clínica, un domingo, y en esa clínica recibió mi esposo una llamada, y él se ponía morado, se ponía pálido, y yo dije, se murió la mamá, porque en la situación de que yo le veía su semblante. Entonces me dijo, mami, vámonos. Y yo le dije, pero ¿por qué vamos tan rápido? Yo, no, pregunte, camine. Y ahí el tipo le decía, Si no me pone
400.000 pesos en este momento, voy a matar a su hijo que va aquí. Y le decía, Él va con una camisa blanca, va con un pantalón azul y va con estos niños. ponía el celular para que mi esposo escuchara la voz de mi hijo, porque eran 3 jóvenes de 12 años y iban haciendo recocha en la calle. Entonces mi esposo escuchaba la voz de mi hijo y era en el momento en que él cambiaba su semblante. Él dijo, sí, me lo va a matar. Ese domingo no pasó nada, pero al otro día, el lunes, lo volvieron a llamar a que él tenía que volver a pagar extorsión. Y mi esposo le dijo, no voy a pagar más extorsión. Entonces el tipo le dijo, ¿usted cree que esto es en Centro de Cocha? Hoy le vamos a dar una señal para que vea que es en serio. Y en la noche nos dieron un tiro a la puerta del taller. Y entonces en la mañana le dijo, ¿Qué tal? ¿Le gustó el regalito? Entonces, por parte de la familia del papá de mis hijos, querían que uno de los hermanos vendiera droga. Entonces decían que la hermana mayor de ellos era la zapa, era la que sapeaba a todos por ahí los vendedores de drogas, y prácticamente nos tiraron a buscar de que nos dieran protección a testigos. Ahí empezó el calvario de mi vida. Me tocó sacarlo de casa aún siendo niño, porque me lo amenazaron con matarlo. y ya nosotros a correr nos tocó al vecino, a la vecina, pedirle ayuda, ella nos ayudó, saltando tapias, ahí con niños y todo eso. Ese tipo iba armado, porque por las sombras de la ventana se veía, forcejeaba, y ese tipo estuvo casi toda la noche allí. El río Magdalena es la arteria fluvial más importante de Colombia, desempeñando un papel crucial en el comercio, transporte y desarrollo del país. Históricamente ha sido testigo de eventos significativos, pero también ha sido escenario de episodios dolorosos durante el conflicto armado. Pueblos ribereños han sufrido desplazamientos, masacres y desapariciones. El Magdalena no solo representa vida y cultura, también guarda la memoria de miles de víctimas, siendo testigo silencioso de crímenes y resistencia. Hoy es símbolo de reconstrucción, verdad y reconciliación. Tocó dejar moto, tocó dejar todo tirado y volar unos patios de algunos amigos. Llegamos a la orilla del río Magdalena, tomamos prestada sin permiso, ojo, no nos la robamos, porque la recuperamos. Soltamos una canoa y a fuerza de brazo, a esa hora de la madrugada, me arrojé al río Magdalena con mi esposa. Los que de pronto no conocen el río Magdalena, es bastante ancho, largo y peligroso. No solo por el caimán y no solo por las criaturas que hay, sino porque es un correntoso y tiene mucho remolino. Y la verdad que mi esposo y mi hijo menor se enfermaron. Ellos sentían delirio de persecución. Todo el mundo que los miraba, todo el que andaba con una cosita así, me decía a mí, mami, ese tipo le está mirando, ¿será que nos va a matar? ¿Será que nos va a matar? ¿Será ese? Y fue una situación muy difícil. Y de ahí ya decidimos salir del país. Tienen miedo. Desde hace tiempo el miedo llegó a este pueblo y se quedó suspendido sobre él como un inmenso nubarrón de tormenta. El aire huele a miedo. Las voces se disuelven en la saliva amarga del miedo y la gente se las traga. Tantas veces se ha desgarrado el día, tantas veces ha caído el rayo sobre nosotros. Misma violencia, distintos rostros y ropajes. Este y los demás capítulos de la serie Narrar la Memoria, Exaltar la Vida los puedes escuchar a través de las redes de la Unidad de Víctimas del Consulado General de Colombia en Santiago de Chile y de la ONG Investigación Acción Sociocultural Investigaciónate. Realización: Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Investigaciónate. Acompañamiento psicológico: Fariman Cabrera. Producción y postproducción de audio: José Castro Acosta. Guión y asistente de postproducción de audio:
Ana Paula Sánchez González. Música original, Emilio Mancilla Cancino y José Castro Acosta. Agradecemos a las personas que nos compartieron sus tiempos, sus memorias, sus vivencias y que siguen exaltando la vida y construyendo la paz total.